Buenas noches, compañeros. Yo soy Ana Karen Castro, residente de segundo año. Voy a presentar el tema alteraciones involutivas periorbitales, dermatocalasia y ptosis de la ceja. Como tutor tenemos a la doctora Abril Manríquez Bulnes. El envejecimiento periorbitario comprende una serie de cambios anatómicos progresivos que afectan tanto la ceja, párpados y los tejidos de soporte. La comprensión de estos cambios son esenciales para una planificación quirúrgica segura y predecible. Como introducción, hay que enfatizar que la región periorbitaria envejece como una unidad funcional, no como estructuras separadas. Si evaluamos solo la piel o solo los párpados sin considerar a las cejas, nos puede llevar a errores quirúrgicos. En esta clase vamos a revisar los cambios involutivos periorbitarios, analizaremos su anatomía, la exploración clínica y las opciones quirúrgicas que contamos. Para iniciar el tema, vamos a presentar el caso clínico de una paciente femenina de 68 años de edad sin antecedentes de cirugías periorbitarias. Su motivo de consulta fue el verse triste y cansada todo el tiempo, con una sensación de pesadez en ambos párpados superiores que se empeoraba durante la tarde. Como datos clínicos relevantes, la evolución del cuadro clínico es de 3 años, refiere la necesidad de elevar la frente para compensar la caída de los párpados, niega diplopia o síntomas de ptosis neuromuscular, no tiene síntomas de ojo seco severo, sin antecedentes de blefaroplastías previas y como antecedente personal patológico solamente cuenta con hipertensión controlada. Ujú. A la exploración, en las Ay, si cejas, quieres, perdón, ah, bueno, regresa una. ajá, ok. Ok, aquí, antes de que digan que encuentres, a ver, ya sea que tú escojas a alguien o alguien que quiera de forma voluntaria participar, de preferencia alguien R0 o de investigación que describa la imagen o que encuentran la paciente clínicamente. Compañeros, alguien que guste participar, por favor. Y si no, escógelo porque siento que puedo escoger algún R3 y... Aquí déjeme ver con- quién está conectado. Ajá. R, investigación R1. Sí, Ok. eh, bueno, el primero que me sale eres tu varón. Varón, ¿me ayudas, por favor? Y la doctora Ana Lilia también, son los primeros que me salen, perdón. Pues por la doble A. Buenas noches a Pues todos. claro, claro, claro. Tenemos una foto clínica, una paciente femenina, seguramente como de la novena, octava década de la vida. Se nota pues que el ojo derecho tiene como una ptosis, sobre todo en la cola de la ceja. Muy bien, ¿en qué Y exactamente en la parte lateral de las cejas? Ahorita vamos a explicar eso que tiene tres componentes. ¿y te parece También es, tosis de párpado o tosis de ceja? ptosis de ceja. ok. Incluso en el ojo izquierdo se ve como si estuviera con el frontal como unos pliegues, tratando de compensar un poco. De acuerdo. O es mi imaginación. Ajá. ¿Y alguien más piensa que tiene tosis de párpado? A ver, Sí. Ana Lilia. Mm, yo siento que es más blefarochelasis que tosis, ¿no? Ok. A ver, mm, Fortunato, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ok, ¿te parece tosis de ceja o tosis de párpado? Ambos o sí, una no, cuál sí, cuál no, o las dos. ¿No me escucharon lo que dije, doctora? Nada. Ay, perdón. Yo creo que tiene ambos. Es una tosis tanto de párpado como de ceja.
En el párpado parece ser que es como una posible tosis involutiva, ¿no, doctora? Se ve ahí muy leve. Ajá. ¿Y cómo, por qué sabes que es tosis de párpado? A ver. ¿Alguien que sepa? ¿Puedo Porque participar? sí, Buenas noches. sí. Yo creo que sí, también, creo que también sí está ahí involucrado el párpado, que esto es de párpado, sobre todo porque, pues, digo, no se alcanza a ver así súper claro, pero sí parece que está disminuido el DMR1. Este, Exacto. entonces nos Sí. habla, pues, de que sí es una tosis verdadera. Ajá. Entonces, bueno, eso lo van a ver sobre todo los R chiquitos que a lo mejor todavía no familiarizan mucho bien el DMR1, pero DMR1 es pues la distancia del reflejo corneal a la ceja, perdón, al borde palpebral superior. Lo que quiero que vean es que si alcanzan a ver pestañas y el borde palpebral superior, pues esa distancia está casi pegada. Y se ve muy evidente que si es el párpado del ojo, de su ojo de la paciente izquierdo, ahí sí se ve bien el borde del párpado. Sin embargo, del derecho pareciera, ahí hay que ver ya en la lámpara, porque pasa muchos pacientes que llegan ambos ojos como su ojo derecho, como su ojo derecho de la paciente. El ojo derecho de la paciente tiene como una pseudotosis, que es cuando cuelga más allá la piel del reborde orbitario y entonces ustedes piensan que tiene tosis de párpado y al levantar el exceso de piel resulta que es la pura piel la que cuelga. Y el reborde orbitario, la pestaña llega donde debe, o sea, no, el DMR1 está normal. No sé si me di a entender, lo vamos a ver en las siguientes clases también en la clase de tosis, pero sí, tiene tosis de ceja, ambos ojos, predominio en la cola de la ceja, predominio en su ojo derecho de la paciente y tiene hasta ahorita lo que se ve, una tosis de párpado por la distancia margen reflejo, una que está muy cortita, que casi está en cero. Entonces eso pues ya es diagnóstico de tosis palpebral. Y pues dermatochalasis también podríamos poner otro diagnóstico, que es el exceso de piel. Pues el uso del frontal, tienen razón, siempre que hay uso del frontal, así como que eleva las cejas, es porque hay una tosis o una exceso de piel importante que les causa tosis o ya una tosis verdadera que el paciente intenta compensar elevando la ceja. ¿Va? Ahora sí, si quieres comentarnos qué más le encontraron en tu caso, Ana Karen, por favor. Muy bien, doctora. En la siguiente diapositiva tenemos la exploración. Como mencionaron mis compañeros, en la ceja vemos una tosis lateral significativa. Hay una simetría leve entre la ceja derecha y la ceja izquierda, con hiperactividad compensatoria del músculo frontal, como ya se mencionó. En los párpados superiores vemos la redundancia de la piel con el pliegue marcado. Hay un prolapso de graso medial leve. El surco palpebral está pocamente definido por la ceja baja y la distancia margen reflejo del ojo derecho es de 1 milímetro, como mencionaron, y el del ojo izquierdo de 1,5. Hay una blefaroptosis involutiva leve con mayor predominio en el ojo derecho. Y el párpado inferior sí se exploró, pero no había datos de retracción y laxitud severa. Ujú. El diagnóstico es una tosis lateral de la ceja en ambos ojos, dermatochalasia de párpado superior en ambos ojos, una blefaroptosis involutiva leve bilateral, mayor en el derecho. Y bueno, la impresión estética y funcional, la paciente presenta la clásica apariencia melancólica secundaria al descenso lateral de la ceja, acompañado de un exceso cutáneo y una tosis leves. Estos hallazgos pueden explicar que la paciente refiere verse triste y tener los párpados pesados. Ok, y ahí, a ver, un, déjame ver quién. A ver, ¿estás ahí, Terumi? ¿Algún R3 o R2? Sí, doctora. Ok, ¿quién habló? Perdón, no vi. El doctor Ponce. Ah, ya. A ver, Arturo, ¿me podrías decir aquí qué le harías al paciente? ¿Qué le puedes ofrecer así con estos diagnósticos? Sí, bueno,
te corto, creo. Ya, ¿me escuchan? Ya. ¿Me lo puedes repetir la pregunta, creo? Ajá. Con estos diagnósticos, ¿qué le dirías tú al paciente que le puedes ofrecer? ¿Quirúrgicamente o qué le harías? Pues, pues podría ser una blefaroplastia, superior. Ajá. Eh, pues aquí, pues dependiendo de qué tan afectado estuviera la distancia margen reflejo, pues podría ser con redispersión o sin redispersión de la aponeurosis. Ok. Pero en general creo que se podría hacer una blefaroplastia superior. Ujú. Y Eh, respecto a la ceja, ¿le harías algo? ah, pues, mm, no, no estoy seguro. Ujú. Ujú. Bueno, ya lo vamos a ver en la clase que conforme se vaya desarrollando y también al final vamos a tener después de esta otra clase que justo es para eso, que creo que la va a dar Raúl, tratamiento estético, pues de estos casos. Ahorita vamos a ver por qué pasa, pero que más o menos vayan viendo, vayan pensando ustedes qué le pueden ofrecer. No sé si algún día le llega un paciente que muchas veces ha pasado, llegan con esta sintomatología, ustedes le pueden ir platicando, pues mire, posiblemente se les puede ir haciendo retirar el exceso de piel, así como dices, puede ser o no que le eleven el párpado para aumentar la distancia margen reflejo. Eso no se lo dicen al paciente, pero ustedes lo van pensando. Y muchas veces sí hay que tocar la ceja cuando se ven así de tóxicas, porque si no la mirada sigue viéndose cansada. Entonces, si le quitan solo la piel, la tosis de ceja, la verdad que la ceja cambia mucho a un paciente, entonces yo sí les recomendaría, si es que le ven así de marcada la tosis y el paciente pues lo quiere, se le puede ofrecer la tosis, la elevación de la ceja, una cejapexia. Va, entonces, ya puedes continuar, Ana Karen. Si gustas, quieres decir lo que le hicieron y ya continuar tu clase como gustas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Bueno, se decide por una plastilla de la ceja de manera directa, enfocada en elevar la cola de la ceja y restaurar el contorno lateral. También se realiza una blefaroplastia de los párpados superiores con una resección de la piel y, bueno, también del músculo preceptal, conservando un volumen para mantener un look natural. Esta es una imagen de una semana postoperado donde se puede ver un edema esperado con una mejora clara en la altura y simetría del margen palpebral, así como la ceja lateral está estabilizada y más elevada en ambos ojos. Y bueno, también la reparación de la tosis con un avance o reinsección de la aponeurosis del elevador. Y bueno, la prioridad aquí sería la simetría interpalpebral. A Ok. continuación, Ahí si se sí, fijan, vamos a hablarlo en la cirugía, pero pareciera que le hicieron una cejapexia directa. Ya sí, después lo directa, vamos a doctora. hablar, Ujú, ajá, porque ahí se ven todavía mucho ujú, las puntadas y eso hay que cuidarlo mucho, porque no se ve muy bien más alguien con poquita ceja como las pacientes adultos. Ya cada vez tienen menos ceja, entonces esta herida hay que cuidarla mucho, porque pues se puede ver muy bonito la ceja ahí en su posición, pero no pueden quedar así tantas cicatrices, pero es un muy buen caso para ver pues la mejoría. Sí, la verdad que a pesar de esas cicatrices, la paciente mejoró muchísimo. Entonces lo sí, y vamos a ver tenemos, sí, ajá, continúa. tenemos otra imagen después también. Este es el de la semana 1 postoperado. Y en la siguiente ya vemos el resultado final de la paciente, con la expresión está más alerta, juvenil y feliz. Tiene los contornos laterales están restaurados. Hay eliminación del pliegue temporal y bueno, esta es la recuperación completa de la paciente. Aquí se ve claramente pues la eliminación más de la mirada y puse también la comparación de la imagen inicial con la imagen final para ilustrar que este caso es un claro ejemplo de cómo la caída de la ceja lateral puede generar una apariencia melancólica y cómo la combinación de dos cirugías, como es la pexia de la ceja y la blefaroplastia superior, con una reparación de la tosis puede restaurar esta imagen, esta expresión más natural, abierta y rejuvenecida de la paciente. ¿Continúo con mi clase, doctora? Sí, ¿no?
Sí, adelante. Sí, no. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, en esta imagen podemos evidenciar en el lado izquierdo vemos el rostro juvenil y en el lado derecho un rostro envejecido. Aquí se debe observar que hay cambios involutivos típicos de la cara que incluyen los descensos de los tejidos, pérdida de grasa subcutánea y profundización de las arrugas cutáneas. Este tipo de patrones en inglés se refiere como sags and bags, donde hay un descenso de la ceja en la porción temporal, la dermatochalasia, el prolazo graso de los párpados, la laxitud de los párpados inferiores, puede haber acúmulos malares también, profundización de los surcos, ya sea el nasoyugular, también profundización de los pliegues. Hay líneas de marioneta, la pérdida del ángulo también entre el cuello y el mentón y las bandas cervicales. Como introducción, Nerada enfatizaba que la queja del paciente no siempre refleja la causa anatómica del problema. Muchos pacientes dicen que tienen párpados caídos, pero en realidad la causa es un descenso de la ceja o un prolapso graso. Nuestro objetivo en esta clase es identificar la estructura responsable. Hay que recordar que el envejecimiento es una combinación de una redundancia cutánea, la debilidad del septum, el prolapso de la grasa, el descenso de la ceja y la laxitud del párpado inferior. Los motivos de consulta. Los pacientes consultan por exceso de piel, por aspectos cansados en la mirada o dificultad para la visión superior. La clave aquí es diferenciar si se trata de una dermatochalasia verdadera o de una tosis de ceja que genere esta apariencia del exceso de la piel. Hablando anatómicamente de la ceja, hay que recordar que esta tiene 3 segmentos, la cabeza, el cuerpo y la cola. Con la edad, el descenso es más prominente en el tercio lateral. Este cambio altera el componente estético y modifica la relación entre ceja y el párpado superior. El descenso lateral es uno de los cambios característicos y causa una pseudodermatochalasia. Aquí tenemos 2 imágenes, que está en el lado izquierdo el componente femenino, en el lado izquierdo es una imagen de un masculino. Aquí podemos ver, déjenme pongo el apuntador, como la ceja femenina, ven mi apuntador, ¿verdad? Se traba un poquito. Suele estar arqueada, sí se ve, ¿verdad? Y sobre el canto lateral o ligeramente un poquito más medial. Esto puede ser de manera natural, anatómicamente, o también de manera estética. Hay que recordar que las cejas femeninas son más delgadas a comparación de las masculinas, que son más rectas y más pobladas. El margen superior de las cejas masculinas son como más irregular o plumoso en los hombres y es más liso en las mujeres. Esto es muy importante porque al momento del abordaje quirúrgico hay que tener, pues siempre recalcar cómo queremos que sea el resultado final de nuestra cirugía, si sea una armonización más masculina o más femenina. En esta ilustración también es una vista comparativa de la anatomía facial, donde se combinan varios puntos anatómicos externos y unas estructuras musculares profundas que son muy útiles en la oculoplástica. En el lado izquierdo se observan las referencias anatómicas, que es el pico de la ceja, el pliegue del párpado superior, que se traba muy puntero, el canto lateral, el surco malar. Estos puntos son esenciales para evaluar la simetría, el envejecimiento facial y planificar los procedimientos como una blefaroplastía o un lifting de la ceja. Bueno, hablando propiamente del mecanismo del descenso de la ceja, este descenso ocurre por una disminución del tono del músculo frontal, con un aumento relativo de los orbiculares y una acción de los músculos glabelares. Todo esto favorece una rotación inferior de la ceja en su porción mayormente temporal. Aquí vemos en la parte inferior cómo la ceja se va moviendo, empezando por una mirada feliz, una mirada enojada y una mirada triste, y cómo estos se van involucrando varios factores. El descenso temporal de la ceja, este es muy importante porque si no se identifica en una blefaroplastia puede empeorar la posición. El descenso del tercio lateral o temporal es uno de los signos más importantes. Este cambio produce un tipo como de pliegue temporal, generando una apariencia de una piel sobrante. El músculo frontal tiene diferentes fuerzas en sus porciones. La porción medial es la que tiene una inserción más firme y la porción lateral es más débil, por así decirlo, y por lo mismo desciende primero.
Y Por también ejemplo, tiene, bueno, ajá, antes de que si quieres termine y ahorita me dices. ok, también tenemos que tener aquí, mm, pues, de importante o factores críticos para la planeación, también la pérdida de grasa subcutánea en las regiones temporales. Al haber disminución del volumen, disminuye los bordes laterales de la ceja y por lo mismo va a colapsar. Ok. Vean, en esta foto, si se fijan el reflejo corneal, que está súper en el centro de la córnea, de ahí Ujú. vean la distancia que hay como a donde debería de llegar el borde orbitario, donde están las pestañas superiores. Y ahí pareciera que el borde superior pues llega al limbo a donde debe de ir, solo que se ve cortado de pronto por esa piel que cuelga. Entonces, si se van desde el canto interno, van viendo dónde van las pestañas, dónde van. Y justo casi en el centro, se ve cortado por esta piel. Entonces, si el borde lo ven bien en la localización donde debe de ir, que ya saben que es a nivel del limbo, 1 milímetro abajo del limbo, pues ahí está correcto, ahí es su lugar. Y hay una distancia, pues aquí considerable desde el punto corneal hasta la pestaña, una distancia margen reflejo uno alta o normal. Entonces, esto se consideraría una pseudotosis. ¿Sí? Entonces, aquí no le ofrezcan reinserción de aponeurosis. Su aponeurosis está perfecta, no está desinsertada, y lo saben por esa distancia margen reflejo uno. Sí, ya, pues no hemos visto la clase de tosis, pero eso se los voy a volver a explicar. Y como solo es la pura piel, pues el tratamiento es la piel y la ceja. Ujú. ¿Sí? Adelante. Bueno, hablando del párpado superior, hay que recordar que aquí tenemos una piel muy fina que pierde su elasticidad conforme avanza la edad. El músculo orbicular se adelgaza y el septum orbitario tiende a debilitarse, permitiendo la producción de los paquetes grasos. Aquí el septum orbitario es la clave, ya que su debilidad permite el prolapso de los compartimentos grasos, como anteriormente ya mencioné. Esto genera las típicas bolsitas, alterando el surco palpebral superior, y este es un signo anatómico clave para una planificación quirúrgica. Aquí tenemos una imagen quirúrgica en donde vemos los dos paquetes grasos. Eh, También tienden a diferenciarse en su color. Hay que recordar que en la parte superior tenemos dos y en la parte inferior podemos llegar a tener los tres. Ok. El párpado inferior, aunque el foco aquí es la porción superior y la ceja, hay que recalcar que el párpado inferior también envejece, aumentando su laxitud, protuyendo las grasas y hay no desciende la unión del párpado a la mejilla, dando como un aspecto global de envejecimiento. En esta imagen que tenemos aquí, vemos un prolapso de la grasa en el párpado inferior. Esta es una protrusión de los compartimentos grasos por el debilitamiento progresivo del septum orbitario. Y aparecen las típicas bolsas. También puede haber un prolapso prominente, también en su región de grasa medial, que hace como que se vea ese hundimiento característico de los ojos. También podemos aquí ver una tosis que, aunque está cortada la imagen, vemos que la parte lateral de la ceja o su porción temporal está más baja de lo normal, haciendo que nos dé pues esa mirada como caída y haciendo como el aspecto de cansancio. Y tenemos una blefarotosis. Bueno, y en esta imagen, hablando de historia clínica, hay que identificar si la preocupación es estética o funcional, ya que cambian las indicaciones quirúrgicas. Una historia clínica debe centrarse en qué le molesta específicamente al paciente que vamos a atender, si los síntomas son funcionales o si existen cirugías previas. Es importante también por preguntar por antecedentes como es el síndrome de ojo seco, ya que esto puede complicar el posoperatorio. Y bueno, en esta imagen vemos en el lado derecho que es el rostro joven, en donde el párpado inferior y la mejilla forman esta línea roja que se ve de transición como continua y ovaladita. Son líneas suaves que, si las comparamos con la del lado izquierdo, se ve como irregular, que se van formando estos pliegues. Ya se ve el descenso de la mejilla y el prolapso de la grasa en la región orbitaria. Esto da como
una imagen que se llama doble convexidad del párpado inferior. Y bueno, este tipo de patrón constituye uno de los cambios involutivos más característicos y es la clave para entender la anatomía del envejecimiento periorbital. Bueno, hablando de expectativas, hay que identificar si el paciente busca un resultado natural o uno más llamativo. Los pacientes con expectativas irreales son muy comunes y pueden no ser candidatos a todo tipo de cirugías y nos pueden llevar hasta para una contraindicación relativa. Hay que ver el nivel de tolerancia de los pacientes a las cicatrices, también el grado de simetría deseado. Hay pacientes que buscan un lifting de ceja, está muy famoso ahorita el lifting que ve como que la mirada de gato, que buscan que la ceja sea un poquito más alta de lo normal. Y bueno, en diferentes libros encontré que hablaban del checklist de la exploración, en donde proponen que debe haber un examen sistemático que incluya la posición de la ceja, su contorno, el pliegue palpebral, la redundancia de la piel, que hay que medirla, que si hay o no prolapso de los paquetes grasos, la distancia margen reflejo 1 y 2, y la laxitud del párpado inferior. Hablando propiamente de la evaluación de la ceja, debe darse con el músculo frontal relajado o bloqueado. El paciente, si eleva la ceja durante la exploración, puede incluso ocultar una ptosis de la ceja y esto puede ser muy crítico al momento de la planeación quirúrgica. Ya nos ha enseñado múltiples veces la doctora Abril cómo es que debemos de explorar. Tenemos que tener siempre en mente que existe la fuerza del frontal y hay que o pedir que relaje la mirada o inclusive nosotros bloquearlo con el dedo, la función del frontal. Y bueno, siempre es importante recalcar la diferencia entre dermatochalasia y una ptosis de la ceja. En una dermatochalasia hay un exceso real de la piel, la distancia margen reflejo va a ser normal y no va a mejorar al elevar la ceja. Y en la ptosis vamos a ver una ceja baja, que es la imagen de la porción inferior, donde hay un aparente exceso de la piel, pero al elevar la ceja, esta apariencia mejora. Bueno, aquí hay un videito en donde vemos la exploración de los párpados. Se los voy a poner. Déjame, le quito el volumen. Ahí está. Aquí se ve cómo está pidiéndole al paciente para medir la distancia margen reflejo 1, que va desde el reflejo corneal hasta la porción superior del pliegue superior del párpado. Después le va a medir la distancia margen reflejo 2, que simplemente es desde el reflejo corneal hacia la porción inferior. Esto es muy importante para tener todo como anotado y ver si hay un aumento o una disminución de estos tipos de, de distancias. Así, también si hay una simetría entre ambos ojos. Hay que evaluar también el surco palpebral superior. La redundancia cutánea nos referimos al sobrante que hay en el párpado superior. También si hay protrusión de las grasas, ahí está explorando el párpado inferior, si tiene una laxitud o no como tal. Lo vamos a mencionar en el siguiente video. Hablando de la exploración del párpado inferior, hay diferentes pruebas que hacemos. Una es la de Snapback Test, que se tira suavemente el párpado inferior hacia abajo y se observa cuánto tarda en regresar a su posición normal. Hablando de algo normal, el párpado debe regresar de inmediato y sin necesidad del parpadeo del paciente. Y cuando hay una laxitud del párpado inferior, este se tiene que recolocar al momento de que el paciente parpadea o inclusive puede tardar varios segundos. Esto puede dar signos característicos de un ectoprión. Y bueno, hablando del distraction test, este es la imagen, aquí lo está mostrando, es como hacemos un pequeño pellizco en la porción inferior del párpado y vemos cuánto es la distancia que hay entre el pliegue del párpado inferior de manera interna a pues la porción de ahí de la esclera del ojo. Lo normal es que sea menor a 6 milímetros. Si se separa más de esto, podemos hablar que hay una laxitud en el tendón cantal lateral o en el tarso inferior. Y bueno, todo esto es importante porque si no nos puede dar
varias complicaciones postquirúrgicas si no lo tenemos evaluado, ya que nos puede inclusive originar un ectoprión postoperatorio si no nos damos cuenta de estas características al momento de planear nuestra cirugía. Los marcadores funcionales, aquí ya hablamos propiamente de la distancia margen reflejo 1 y 2. La distancia margen reflejo 1 es la distancia entre el reflejo corneal y el margen palpebral superior. Lo normal es que vaya de 4 a 5 milímetros. Cuando están disminuidas podemos hablar de una blefarotosis y cuando está aumentada es que hay una retracción palpebral. Y la distancia margen reflejo 2 es la distancia entre el reflejo corneal y el margen palpebral inferior. Lo normal es de 5 a 6 milímetros. Aquí al contrario, si está aumentado hay una laxitud o un ectoprión y si está disminuido hay una retracción del párpado inferior. Y bueno, hay que recordar que la suma de la distancia margen reflejo 1 y margen reflejo 2 nos debe dar de 9 a 10 milímetros en los pacientes, normalmente. Y bueno, siempre hay que recordar también que la función del elevador se mide con la frente inmovilizada mientras el paciente mira hacia abajo y luego hacia arriba, que es cuando bloqueamos el frontal. Esto, lo normal es que mida de 2 a 18 milímetros. Cuando hay una función pobre de esto, sugiere una ptosis aponeurótica crónica o un elevador debilitado. Y pues nos puede cambiar completamente el plan quirúrgico porque a veces no simplemente basta con una blefaroplastía. Y perdón, tiene que haber una reparación de la ptosis y evaluar qué tipo de cierre palpebral vamos a realizar. Diagnósticos diferenciales, aunque suene obvio, tenemos que saber que existen los enoftalmos, los exoftalmos, como un prolapso graso, una ptosis de la ceja o una verdadera, y no hacer como mayor énfasis en los diferentes diagnósticos que pueda haber. Por ejemplo, en la imagen superior vemos una mirada en donde si no somos muy minuciosos en nuestras exploraciones podemos inclusive diferir y decir que el ojo afectado en esta paciente sea el ojo izquierdo cuando claramente hay una protrusión en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, perdón. Y en el de abajo no se ve muy bien, pero hay aquí una línea roja que es el ectoprión del paciente, que aparte de su prolapso graso, lo tiene, aunque si ven que las hendiduras están como simétricas, este paciente tiene un ectoprión en el ojo derecho, en el ojo izquierdo no lo presenta. Muchos pacientes, así como esa imagen superior, llegan pensando que tienen ptosis, porque solo se ven, como dices, en la imagen superior solo se ve en su ojo izquierdo, que aparenta como una ptosis, porque lo ven más chico en comparación con su ojo derecho. Pero tienes razón, ahí hay que siempre valorar, como ven el borde palpebral superior de su ojo derecho, eh, está como, se ve toda la esclera cuando no debería. Entonces, me han llegado muchos pacientes así que me los mandan o que llegan solicitando una valoración porque supuestamente tiene ptosis el otro ojo y realmente lo que tienen es una o ya sea una proptosis o una retracción palpebral y ahí lo primero que debemos sospechar es en una orbitopatía tiroidea. Sí. Y bueno, también vamos a tocar el tema de las contraindicaciones que no son completamente pues 100% es una contraindicación, son más bien contraindicaciones relativas, pero siempre hay que tener en cuenta que las expectativas del paciente tienen que ser reales. Hay pacientes que tienen incluso dismorfias corporales o inclusive pueden querer parecerse a alguna celebridad. También un ojo seco severo o inestable nos puede entorpecer la evolución favorable antecedentes de lagoftalmos en nuestros pacientes o, como mencionó anteriormente la doctora, una enfermedad orbitaria activa, como es como alguien que tenga algún tipo de afectación en su tiroides. En la imagen superior vemos el claro lagoftalmos del paciente en el ojito izquierdo. Bueno, hablando ya de algoritmo quirúrgico, aquí les puse una imagen donde se ven los diferentes abordajes que hay para la reparación de los diferentes ptosis del paciente. Aquí les puse como una especie de algoritmo simple en donde se dice que una ptosis de la ceja se hace una plastía o pexia de la ceja,
Cuando hay dermatocalasia pura, es una blefaroplastia del párpado superior. Cuando son mixtos, se hace una pexia de la ceja con una blefaroplastia. Y bueno, cuando existe el síndrome de ojo seco, es una resección limitada. ¿Cuándo no hacer solo una blefaroplastia? No se debe realizar una blefaroplastia aislada cuando existe un descenso significativo de la ceja, como ya se mencionó. Esto puede empeorar el resultado estético. Las técnicas de los pexias de la ceja existe de manera directa, cuando se hace temporal directa, que es lo que está en la imagen aquí, se ve esta porción morada. Cuando hay lifting frontal medio, puede ser pretiquial o de manera coronal, inclusive hay abordajes endoscópicos. Cuando hablando propiamente de una resección directa sobre la ceja, en esta técnica se realiza una resección en la piel directamente y justo por encima del músculo. Es útil en pacientes que tienen las cejas muy bajas y con una piel muy gruesa. Aquí se ve la imagen del lado izquierdo, se ve cómo se toma bien como si fuera una blefaroplastia, pero en la porción superior de la ceja se quita esa parte de la piel y después se sutura. La cicatriz va a quedar camuflada en los folículos de la ceja, que es, Ok. esta es la cirugía que se la realizó a la paciente. Lo siento. Ajá. Sí, este está, nada más hay que platicar bien con el paciente porque a veces se nota, les decía mucho la cicatriz, más si tiene poquitas cejas, se tienen que cuidar mucho del sol y es la que más se realiza y enseguida de esa la que más se realiza es la endoscópica, pero pues tienes que tener a alguien, bueno, el endoscopio y pues con ese, ¿cómo se dice? Mm, como con ese curso extra de cirugía endoscópica, porque no todos lo realizan. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y esta es hay que usarla esta sobre todo si hay piel muy gruesa, por ejemplo, hombres, y también en pacientes que tienen, em, pues, por ejemplo, una frente alta, también se puede realizar porque está contraindicado en pacientes que tengan la frente muy chiquita, porque si no, casi les vas a pegar la ceja con el pelo. Ujú. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sí nada más que sepan, esta es la más realizada junto con la endoscópica. Mm. Ahorita creo que tengo un video en donde se ve una endoscópica que encontré. Ahorita se los pongo. Bueno, el lifting frontal medio, aquí se ve la imagen de un paciente en donde se ve claramente la incisión quirúrgica. Supuestamente se tiene que camuflajear en las arrugas de la porción frontal de la frente. Esta se utiliza un surco horizontal natural para ocultar su cicatriz. La incisión se realiza en plano subcutáneo, anterior al músculo frontal, y esta permite un acceso directo y controlado hacia la porción medial o lateral de la ceja. Bueno, esto no es muy utilizada, pero nos proporciona una elevación estable y ajustable, sobre todo intraoperatorio. Es fundamental ajustar meticulosamente la formación de la ceja natural para que no quede ni muy alta ni muy plana. Y después se va a resecar la piel redundante que queda tras ascender la ceja, ya que va a haber un sobrante. Se puede cerrar, ahí decía en la literatura que se puede cerrar con una sutura continua, ya sea con un nylon 5 ceros o inclusive 6 ceros para optimizar la cicatrización y la mínima visibilidad de la cicatriz. Sí, esta casi ya no se usa porque pues queda toda una cicatriz de lado a lado de la frente. Entonces, pues preferimos ya pegadita a la ceja donde casi no se nota. Mm. Bueno, esta que es como el lift de la ceja, que es transblefaroplastia. Esta permite elevar la ceja a través de la misma incisión que se hace para una blefaroplastia. Es una combinación de las dos cirugías. Esta no deja una cicatriz adicional, que es una de las grandes ventajas. Esta se hace una fijación mediante una fijación al periósteo. Se mencionaba como un artefacto que se llama Endotime, que permitía acceder a los planos profundos para realizar una incisión y ya con eso como pegarlo al periósteo. Aquí Ujú. no tenía otras imágenes, pero aquí se ve cómo se va diseccionando, se quita un poco de grasa y después se accede aquí a la porción y se hace como
como una disección del plano anterior del septum y ya se avanza hacia la parte de la ceja. Ajá, lo que se pone es como una sutura por debajo de la ceja y justo ahí al periósteo. No he visto que se Ujú. eleven demasiado. Lo que hace más que nada es fijarla, que la ceja quede como pegada a donde debe de ir y ya no siga bajando con el tiempo. Sí, Entonces, aquí se como, mencionaba que se anclaba el hueso por ajá. esos orificios y ya después la ceja queda como suspendida en las espigas del dispositivo como tal. Y ya después se evaluaba como su altura, que estuviera simétrica y ya que el contorno de la ceja debía de evaluarse antes de realizar el cierre de la blefaroplastia. Ujú. Y bueno, aquí como mencionó anteriormente la doctora, déjenme ver si se ve. Ese era el video que se ve. Ahí voy, espérame. Uy, me dicen sí, ven la pantalla. Este es el de video de la endoscopía, que es el abordaje endoscópico del paciente. Ahí voy, ¿eh? Aquí se ve, esta es una imagen que como para ver las tres incisiones que se hace para ver los puertos en donde se va a colocar ya sea la cámara y el abordaje para que sea de manera endoscópica. Las cicatrices van a quedar camuflajeadas dentro del cuero cabelludo. Ahí se ve cómo se va colocando el primer trocar y cómo se hace una disección para llegar propiamente a la región en donde va a hacer el lifting. Como menciona la doctora, no es un método muy utilizado ya que se necesita pues otro tipo de prácticas. Aquí se ve cómo se va abordando, se hace la disección y se va cortando ahí. Y la finalidad es ir como esquivando y disecando todos los vasos y nervios de la frente. En la frente podemos llevarnos ahí el facial, que la paciente quede con parálisis facial debido a esa disección. Entonces, pues con la cámara se supone van viendo vasos y nervios para disecarlos y esquivarlos y poder llegar hasta el plano donde está la ceja. Y se hace lo mismo, un punto ahí debajo de la ceja y se ancla el periósteo. Y pero son como cuerdas, o sea, como se ancla el periósteo en la parte superior. Entonces, Y sí, sí, al final, aquí les iba a decir que al final vemos una imagen real de un prequirúrgico y un postquirúrgico, cómo queda el paciente. Aquí solamente se menciona cómo se van a cerrar los puertos, que aunque son pues bastante amplios, de 4 o 5 centímetros, se va a camuflajear en el cuero cabelludo. Y bueno, se necesita una gran habilidad. Aquí vemos un prequirúrgico de la paciente y después ahí vemos la elevación propiamente de la ceja en el postquirúrgico. Bueno, ujú. Bueno, hablando propiamente de la blefaroplastia superior, tiene sus indicaciones, como es la redundancia cutánea significativa, la destrucción del campo visual, que haya prolapso graso y que esté acompañado obviamente de los cambios musculares. Eh, Hay diferentes técnicas para la blefaroplastia. Se marca el surco palpebral superior, la incisión, se realiza la incisión previamente marcada, se reseca la piel y una porción selectiva, ya sea si vamos a resecar o vamos otra vez a reinsertar el músculo, se cierra con una sutura fina para un buen resultado estético. Y bueno, aquí tengo también, voy les puse un video en donde, déjenme nomás que corra para explicárselos y ahí está, lo quité. Bueno, esta es como una animación de una blefaroplastia en donde se ve el surco, se revisan, aquí se pone un punto, desde el punto lateral al punto medial, se va a hacer una marcación sobre el surco palpebral y después le pides al paciente que abra los ojos y se hace la marcación. Todo eso va a ser el excedente de piel que vamos a retirar del paciente. El objetivo de ese tipo de cirugía es mejorar la función, especialmente para el campo visual. Aquí vemos que se recorta, no se quita por completo el paquete graso, simplemente se reseca lo que se alcanza a protuir y después que tenemos que cauterizar, cerramos por plamos y después ponemos ya la sutura ya sea de manera continua, circular continua o puntos simples.
La técnica estándar, como es esta, es marcar el excedente según tenemos que tener en cuenta ya sea si es masculino o femenino, la anatomía del paciente. No todos los pliegues son simétricos. En otro video les puse otra técnica de otro doctor en donde él refería que a él le gustaba medirlos previamente antes de retirarlos. Aquí tenemos una imagen anatómica que es igual que el video, en donde se hace la marcación del pliegue, el retiro de esa sección de la piel, el retiro del excedente a la protrusión de los paquetes grasos, se tiene que cauterizar, después ya vemos si reinsertamos o no, cerramos por planos y ya propiamente vamos a cerrar pues piel. Y este video es de un doctor, déjenme correrlo sin sonido. Okay. Bueno, este ya dijo el doctor es Richard Allen. Este muestra cómo hace una asepsia pequeña ahí en la piel y después procede a marcar con el surco palpebral del paciente. Ahí van a ver donde él hace una ligera como elevación de la ceja y empieza a marcar delicadamente desde el punto medial hasta el punto lateral. Este surco, pues en los hombres puede medir de 6 a 8 milímetros y en las mujeres puede ser un poco más enlongado, de 8 a 10 milímetros. Y también mencionaba que hay que tener, ahí ven como el paciente es medido con un caliper y lo compara con el otro ojo. Y él dice que él siempre respeta como las simetrías de los ojos, independientemente, ¿no? Y bueno, aquí ya es muy importante que este paciente pues es un paciente estadounidense, también hay que tener muy en consideración si los pacientes son asiáticos, si los pacientes, pues la etnia en sí del paciente, porque puede inclusive modificar la anatomía y del ojo, ¿verdad? Bueno, la marcación se tiene que medir y son calibros y ya después ya el doctor va a proceder a hacer la cirugía. Aquí los va haciendo como elongando para que se vayan como a juntar como en modo de uso. O sea, terminan así como usados y ya después los va a retirar. Déjenme, se lo puedo adelantar un poquito para que vean ya al final. Eso solamente es como un video de cómo lo va elongando y después hace la medición superior. Sí, lo vamos a ver en muchas técnicas de marcaje, esta es una, pero yo creo que justo en la clase de la cirugía lo vemos más, con más detalle. Ujú. Y ya para finalizar, doctora, bueno, ahí siempre hay que mencionar, aunque no son muy comunes, puede haber complicaciones, perdón. La número uno y la más temida es la simetría y el lagoftalmos postoperatorio. Siempre hay que ser muy minuciosos con la exploración de nuestros pacientes, medir muy bien el sobrante de piel que vamos a retirar, el tipo de cicatrización de cada uno de los pacientes. Hay pacientes que tienen cicatrizaciones queloides, pacientes que ya tienen un síndrome de ojo seco severo, moderado, que se puede empeorar durante el postoperatorio. Y bueno, cosas muy raras también mencionadas en el libro refería a ceguera por hematomas retrovulvares, pero no creo que sea el caso por el tipo de anestesia implicada en estos tipos de abordajes quirúrgicos. Y bueno, puede haber hematomas posteriores al tipo de infiltración. Ajá, ahí no tanto es por el hematoma retrovulvar, por lo de infiltración. Eso sobre todo es cuando se retiran bolsas, la bolsa, recuerden, es una extensión de la grasa orbitaria. Entonces, al momento de cortarla, si no cauterizan bien, lo que va a pasar es que esa grasa se retrae a la órbita y si en algún momento sangra, pues va a sangrar a nivel de la órbita. Entonces, Ok, más que nada es eso, por eso que puede causar ceguera por hematoma retrovulvar. Y yo siempre, aunque es ok. muy rara, siempre se los digo a los pacientes que se van a operar de bolsas, porque cuando es pura piel, pues ni siquiera abrimos septum. Pero cuando es bolsa, sí se los explico, aunque yo nunca he visto un paciente con hematoma retrovulvar por bléfaro, pero le tengo que explicar porque si pasa, el paciente tiene que saber qué síntomas son los de alarma para, pues, notificar de urgencia. Y la otra, no hay cicatrización queloide en los párpados. Como no tiene tejido celular subcutáneo,
Esa es la causa de que en los párpados no se haga como queloide, como tal, porque hay mucho paciente que se quiere operar y no se opera porque tiene miedo, porque cicatriza de esa forma. Entonces el paciente se imagina como un queloide en sus párpados. Aquí lo que sí hay es cicatrización hipertrófica, que es como justo a nivel de la herida, un poquito más gordita la cicatriz, o sea, se palpa, está sobrelevada, se siente borduda, como un escalón. Lo ideal es que se sienta lisito, lisito, que no se vea nada y que con el tiempo incluso sea, que ni siquiera parezca que hubo una blefaroplastia ahí. Entonces, ese es lo ideal, pero sí hay pacientes que luego sí se les hace como retracción a nivel de la cicatriz y como sobrelevada. Entonces Como ahí hay que fibrosado. tratar, ajá, como una fibrosis, hay una cicatriz, una línea fibrosa. Entonces, cuando sea así, hay que tratarlo, por eso las citas de seguimiento posoperatorias, para identificarlo a tiempo y si es así, pues darle el tratamiento que normalmente le damos es inyecciones con esteroide para tratar de deshacer esa fibrosis. Muy bien, Mm, muchas gracias, doctora. Y bueno, mm. como por último pongo mi bibliografía. ¿Dudas, comentarios, doctores? Buenos, alguien, si no hay dudas, pues nos vemos el mañana en la siguiente clase y ya igual estas técnicas las vamos a ver ya con detalle en la clase de cirugía de estética de párpados. ¿Va? Muy bien. Bueno, Gracias, doctora. sí, por nada, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches.